Me gustaría saber cuál es tu campo de acción en tu colegio. Bueno, yo trabajo en neuropsicología, específicamente en neuropsicología. ¿Y qué tipo de roles tienes referentes pues, a la neuropsicología? Bueno, yo hice una especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, una maestría en neuropsicología clínica y una especialización en neuropsicología infantil. Listo, profe. Entonces queríamos preguntarte cómo se evidencia el uso de la entrevista pues, en tu campo aplicado. La entrevista es una herramienta fundamental en el proceso de evaluación neuropsicológica porque buena parte de lo que se hace en el primer momento de la evaluación tiene que ver con una entrevista de referentes. Entonces lo que se hace es buscar información a través de una entrevista de referentes. Normalmente el paciente que tiene daño cerebral no es buen informante, son sus padres, sus cuidadores, sus acompañantes, y digamos que la entrevista es fundamental para poder hacer una reconstrucción temporal y con las características detalladas de qué es lo que está pasando en este momento, cuál es la queja subjetiva que tiene el paciente sobre su desempeño cognitivo y cómo esa queja subjetiva está influyendo en el día a día de la persona. La entrevista se hace por áreas, normalmente se arranca con la historia de la enfermedad y se buscan conductas, problemas típicas de cada proceso. Entonces arrancamos con problemas de orientación, se le pregunta si se ha perdido, si se le dificulta saber la hora. Buena parte del protocolo de evaluación, por ejemplo, que tiene que ver con el examen mental, se hace durante la entrevista. Entonces, para no saber si está orientado en tiempo, persona y lugar, le pregunto, bueno, ¿cómo se llama? Dígame sus apellidos, dígame cuántos años tiene, dígame cuáles son su dirección, bueno, datos personales para ver si está allí, y algunas entrevistas relacionadas con procesos. Entonces, quejas objetivas sobre la atención, sobre la memoria, sobre el lenguaje que le ayudan a uno a hacerse una impresión diagnóstica. Listo, pues. La siguiente pregunta sería, en una situación de resistencia a la entrevista como tal, ¿cómo adaptas tu enfoque según este contexto? Bueno, pues el contexto de resistencia es difícil, digamos, de ver en neuropsicología porque los protocolos son muy estandarizados, ¿sí? Pero digamos que también lo que se hace es utilizar claves. Entonces, cuando digamos que podríamos decir es que la persona no es que tenga dificultades como informante propiamente dicho, sino en que sus respuestas, las respuestas que está dando la persona, están causando o se explican por el déficit que tiene la persona. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, se le dificultan las preguntas que son de tipo retrospectivo y sistemáticamente una, otra, pues podría sospechar de una amnesia anterógrada. Claro. ¿Sí? Entonces, las dificultades que presenta la persona como informante le ayudan a uno más bien a caracterizar la queja subjetiva más que a tratar de establecer que la persona esté rodeando o dando una pregunta desviada. ¿Considera que es relevante la entrevista psicológica dentro de su propio campo aplicado? Sí, es fundamental. Creo que es la herramienta que se utiliza para la evaluación de diagnóstico porque de hecho las pruebas se administran en el marco de una entrevista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las pruebas de lenguaje, las pruebas de funciones ejecutivas, las pruebas de memoria, atención, se administran en el marco de un intercambio. Entonces, casi que la entrevista es de hilo central, conductor y también de profundización de todo el proceso de evaluación. ¿Con qué fines como tal utilizan la entrevista dentro de su campo de acción? Creo que ya nos la respondiste. Establecer la queja subjetiva, delimitarla y la queja subjetiva ponerla en contexto funcional. Entonces no es lo mismo que una persona esté teniendo dificultades para la orientación espacial cuando era una ama de casa a cuando es un arquitecto que todavía está en vida laboral. ¿Sí? Entonces la entrevista sirve para entender el contexto y la forma como se ha vuelto diversa la capacidad de una persona. Entonces, ahora te queríamos preguntar qué es lo que más te gusta de la entrevista. Por ejemplo, muchas personas hablan de que la entrevista también te permite un análisis no verbal. ¿Qué son esas cosas que te gustan o que sientes que es algo bueno que tiene la entrevista y que de pronto no te lo da otra técnica de evaluación? Lo mismo, la neuropsicología es un campo de evaluación más
más de observación que de normalización. Entonces una persona podría, luego de un ensayo de una curva de memoria, tener 10 de 16 palabras, y dos personas que tengan 10 de 16 palabras podrían tener explicaciones diferentes, ¿sí? Síntomas diferentes. Entonces lo más importante de la entrevista resulta ser la entrevista, porque permite que se produzcan en el espacio las situaciones, los síntomas, muy como los vive la persona, ¿sí? Entonces, ver las cualidades de la respuesta le ayuda a uno mucho más a entender la naturaleza del déficit. Y pues de dónde viene. Sí. Ok, listo, gracias, profe. También te queríamos preguntar cómo crees que la entrevista psicológica contribuye al avance y desarrollo de tu campo profesional. Bueno, pues los estudios de caso, por ejemplo, que se publican en neuropsicología, son fundamentales para establecer diagnósticos diferenciales, porque en últimas lo que reportan las personas en un caso atípico, por ejemplo, lo normal, lo habitual es que un niño que tenga autismo, que esté en el marco de un síndrome neuropsicológico del trastorno del desarrollo, desarrolle, madure correctamente su lenguaje hasta el año y medio, y luego se vea una involución, como que se le olvida hablar, ¿sí? Pero esto solamente ocurre en los niños que son hispanoparlantes, angloparlantes, pero no sucede, por ejemplo, con las lenguas autóctonas. Entonces, cuando un neuropsicólogo hace una evaluación de autismo en comunidades indígenas, entonces muestra una forma típica de presentación que va a ser fundamental para poder tener contexto, ¿sí? Entonces la forma en la que se hace la entrevista y la forma como se publican los resultados que ve uno en las evaluaciones ayudan a consensuar criterios diagnósticos y también de intervención. Y como una pregunta quería preguntarte, sí, ¿cómo complementas la entrevista psicológica con otras técnicas psicológicas? Pruebas psicológicas de desempeño, pues muy específicamente, pues porque el desempeño cognitivo se prueba con instrumentos. Entonces, además de los instrumentos, de la entrevista que se le hace a ellos y a los referentes, algunas veces se utilizan algunas escalas. Entonces, por ejemplo, sobre todo en los niños, además de pruebas que miden la atención, que miden la memoria, se utiliza una escala de reporte de queja subjetiva de los profesores para saber si, por ejemplo, el niño tiene comportamientos típicos impulsivos en el aula de clase, que de pronto pueden estar contenidos en el espacio de consulta, porque el niño está en una situación de consulta, pero en su cotidianidad se presentan. Entonces, se acompañan de listas de chequeo, se acompañan de inventarios y otras herramientas. Muchísimas Mil gracias por el espacio. En la Policía Nacional había una cosa que se llamaba la línea de apoyo emocional, y era para apoyar a los policías que se encontraban en una situación de salud mental y a sus familias. Entonces era una línea de 24 horas. Y siempre llamaban, no sé, el policía que estaba en la garita en Putumayo, que me van a lanzar una granada, me van a matar. Entonces llamaba en crisis y se hacía una intervención en crisis. Entonces, pues había un formato para ese tipo de situaciones ya estructurado, porque la entrevista depende de la institución, hay formato semiestructurado o estructurado, pero para ese ya había un formato estructurado donde uno tenía que llenar unos elementos como clínicos para poder evidenciar que se había una crisis y dar el diagnóstico. Eso está perfecto, porque las respuestas son cortas, realmente. Entonces, vamos a empezar. Sí, porque es fácil. Y antes de eso también trabajé con un paciente imputable y discapacidad y también. Mira, eso es perfecto. La cosa era como encontrar una persona que pues especialista y que haya tenido. Tengo que presentar hoja de vida, ¿no? Así que... El nombre. A ver, pero los estudios nada de eso no. Ahorita te vamos a preguntar. Entonces, ¿listo? Damos inicio. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Paola Campos. Yo soy Mariana Ortega y y Alejandra Godoy. Listo, profe. Queríamos preguntarte primero, ¿cuál es tu campo de acción en psicología? En este momento la educativa, pero aquí pues también se hace una parte de identificación clínica cuando un estudiante llega en crisis. Listo. Ok, perfecto. ¿Qué estudios psicológicos tienes referentes al campo clínico?
Al campo clínico, pues el pregrado en psicología y una maestría en psicología clínica y familia de la Santo Tomás. Yo tengo una perspectiva sistémica. Ok. ¿Y cómo se evidencia el uso de la entrevista pues, en el campo clínico? Como nos estabas contando. Sí, bueno, entonces en el primero y en el segundo trabajo, en el primero trabajé con discapacidad y paciente inimputable, entonces ahí también había un formato de entrevista estructurado, donde había que hacer un diagnóstico como tal, y pues de acuerdo, en ese tiempo, pues eso fue hace más de 17 años, estaba el DSM-4 en funcionamiento, imagínense, y uno debía, de acuerdo a los ítems que estaban en la entrevista estructurada, diligenciarlo y poder dar un diagnóstico. Es un formato casi como el de los médicos, muy estructurado. Muy y ya, específico, sí, claro. Efectivamente. Bueno, profe, entonces también queremos preguntarte en una situación de resistencia a la entrevista, ¿cómo adaptas un modelo, digamos, a una persona que no quiere o que está en una situación en donde es muy difícil ejercer como esta entrevista? ¿Cómo lo adaptas? Bueno, ahí sí les tengo que contarles un punto y lastimosamente no me gusta la entrevista, pero pues Ah, ok. Oh, eso Eso es es válido. clave, pero monté un diplomado de entrevista, paradójicamente esa es la paradoja, y sumado a eso al estar en una universidad he hecho más o menos unos 2000 procesos de entrevista. Es por eso la resistencia. Claro, porque hacemos tantos procesos de inducción a pregrado y posgrado. Claro. Hay días que son a veces 30 o 35, 40 personas, entonces tengo pereza o agotamiento en la entrevista, sin embargo, ¿qué puedo decir ahí? Es leer el escenario. Entonces ahí hay múltiples estrategias, como por ejemplo, si la persona empieza a llorar, pues mirar cómo uno se conecta desde la empatía o la simpatía con ese personaje. Claro. Si la persona está muy agresiva, entonces uno cómo se conecta con esa persona bajando los niveles de agresividad. O si la persona realmente casi no habla, pues es leer el contexto y generar un espacio más cómodo, porque a veces algunas personas son demasiado introvertidas, entonces hay que empezarse primero a conectar. Cierto. Palabras claves que yo siempre utilizo para cualquier entrevista, si sea la más formal, vea esto como una charla o una conversación. Esto es lo que siempre hemos hecho. Y siempre digo, independientemente de que le vaya a esculcar la vida o le vaya a preguntar muchas cosas, hay que utilizar el humor, porque el escenario, entonces las personas como que, obviamente, baja la atención. Hay entrevistas, por ejemplo, en las entrevistas de posgrados que son 7 profesores especialistas médicos, especialistas de un área, un psicólogo, un decano, la decana, la directora de posgrados, pues las personas a veces se pueden llegar a bloquear porque son 12 o 13 personas inundándolo a uno en el proyecto de vida. Entonces ahí lo que uno tiene que es acogerlo, venga, tranquilo, calma, no hay ansiedad, entienda que lo que queremos es conocer y eso ayuda muchísimo a romper cualquier barrera. Listo, mi profe. Bueno, la siguiente pregunta es si consideras que es relevante la entrevista en tu campo aplicado. Sí, claro. A veces la hoja de vida no es suficiente y una buena entrevista puede marcar la diferencia entre que pase o no pase. A veces puede tener la mejor hoja de vida, pero la entrevista nos puede decir, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un proceso de selección en un nivel tan alto como el de posgrado, está la hoja de vida, una prueba psicotécnica. Ok. Sí, hay una prueba psicotécnica ahí y, por ejemplo, para el programa de psiquiatría hay una prueba de personalidad que es mucho más juicioso el ejercicio, y hay una entrevista, y en la entrevista, una buena entrevista puede ser la no mejor hoja de vida, pero una excelente entrevista y cautiva a las personas y puede marcar la diferencia. Claro. De hecho, yo dicto también en el diplomado, soy docente del diplomado de residencias médicas y ahí dicto el módulo de entrevistas, más me he encargado de formar a todos los profes en la universidad porque creamos los psicólogos deben estar un curso para enseñar a los profes a entrevistar. Claro. No es para no me gusta, pero pues me ha tocado. Ok, sí, dale con la... ¿Con qué fines usas? Ah, ok, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de la entrevista? ¿O qué es lo que no te gusta de la Sí, entrevista? también. Bueno, lo que no me gusta es fácil. Cuando son muchas en un día es agotador. Porque escuchar quién eres tú, cuéntame con quién vives. Eso es agotador, preguntar lo mismo. Pero lo rico es conocer a personas, porque definitivamente sí se van a conocer a personas interesantes. Entonces, ese es el punto. Pero cuando son muchas en un día, eso sí es supremamente hard. O sea, de verdad, después de 30 entrevistas, uno preguntando quién eres, con quién vives, uno ya no quiere saber nada. Las últimas al final son muy prácticas. O empieza uno a manejar preguntas de sí o no, que no se deben hacer. ¿Vives en Bogotá? Sí, perfecto, ya. No necesito más saber. ¿Vives acá? Sí, muy práctico. Sí. Ok. Bueno, ¿cómo crees que la entrevista psicológica contribuye al avance y desarrollo de tu campo?
Contribuye muchísimo. Lo que pasa es que ahí hay un punto importante y es que la entrevista psicológica le ayuda a uno inicialmente a orientarse en cómo uno se va a mover o a posicionarse con el paciente. Es decir, es la guía, bueno, por ejemplo, se detecta un posible caso de una depresión leve, voy a empezar a hacer esto, o un trastorno mixto de ansiedad, entonces voy a hacer este camino, Eso es la guía para poder iniciar cuál va a ser el tratamiento con la persona. Lo tengo que remitir a psiquiatría, este necesita psicoeducación, este necesita psicoterapia, este necesita las dos, ¿sí? Claro. Y bueno, finalmente, para terminar, ¿cómo complementas la entrevista psicológica con otras técnicas de evaluación en tu campo? ¿Qué otras técnicas de evaluación usas aparte de la entrevista? Yo realmente, es que eso es una pregunta un poco como enredada porque va de la mano con varias cosas. Realmente yo no utilizo un formato de entrevista como tal. Sí hay un formato estructurado, pero realmente uno es a través de, por ejemplo, desde mi perspectiva. ¿O no usas otras técnicas? No, eso también es válido. La conversación ahí voy a través de la conversación voy a Aunque no usas otras técnicas, está bien. No, de hecho, para la perspectiva sistémica, conversar con el paciente sin tener tanto formato. Sí, es el que más complementa a todos. Cuando conozcan el enfoque sistémico se darán cuenta que no rechaza, sino al contrario. Y, por ejemplo, no cree tanto en otros elementos, sino que buscas trabajar más con la persona, está más centrado. Sí, más centrado. Sí. Listo. Y profe, mil gracias por darnos el espacio. Sí, entonces. Me gustaría preguntarte antes que nada, ¿cuál es tu campo de acción en psicología? Yo trabajo desde la parte de psicología social comunitaria. Específicamente, digamos que es como una mezcla de social comunitaria, tiene un poquito de investigación, a veces un poquito de educativa con algunos practicantes. Digamos que es una mezcla, pero la principal es psicología social comunitaria. ¿Qué estudios posgraduales tienes? Yo estoy cursando una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Sí, yo estoy cursando esa maestría. No tengo ningún otro posgrado, estoy cursando la maestría y un pregrado en psicología. ¿Cómo se evidencia el uso de la entrevista en el campo en el que trabajas? Pues digamos que la entrevista nos funciona, nosotros lo que hacemos en la universidad es a partir de unos proyectos institucionales de gestión social, que es como toda la parte de responsabilidad social que tiene la universidad con su entorno. Lo que hacemos es a partir de esos proyectos, de un diseño, una formulación, por eso les digo que tiene pues como un poquito de mezcla y muchos componentes. Sí, de la psicología, pero lo que nosotros lo utilizamos en muchos escenarios. El primero de ellos podría ser a partir de las entrevistas que hacemos con los aliados estratégicos. Si queremos contribuir al desarrollo de la sociedad en cualquiera de las problemáticas que se puedan presentar, pues nosotros debemos primero conocer directamente de la institución, de la comunidad, o sea, como del centro, pues cuáles son esas necesidades. Entonces, a partir de eso nosotros desarrollamos entrevistas, pueden ser estructuradas como tal, a partir de unos guiones que nosotros ya tenemos como o protocolos institucionales, o puede ser también semiestructuradas, estructuradas, o por el contrario, utilizar también pues muchas preguntas abiertas, porque digamos que dentro de los proyectos de gestión social lo que nosotros buscamos es precisamente que ellos nos cuenten la necesidad que tienen y nosotros de pronto no sesgar esa información. Entonces, dependiendo un poco el objetivo que nosotros tengamos con el proyecto, lo podemos tomar la decisión de cómo se va a realizar la entrevista, quién la va a hacer, ¿no? Es importante saber quién va a hacer la entrevista, si es alguien, por ejemplo, que conoce todas las políticas de la universidad o es alguien que, no sé, por ejemplo, un practicante que no conoce bien a la universidad, entonces cómo le va a contar al sitio y le va a mostrar los beneficios que pueda tener también. Entonces como que va a depender de eso.
Otra forma donde podemos ver la entrevista ya es directamente con la comunidad. Nosotros tenemos un programa institucional de familias saludables y en ese programa hay una parte que se llama asesoría inicial. Esa asesoría inicial es una entrevista estructurada. Eso es básicamente la entrevista. Lo que nosotros hacemos en este momento y la idea cuál es conocer la situación por la cual el usuario llegó a la comisaría de familia. Dependiendo porque el usuario llegó a la comisaría de familia, nosotros lo remitimos a unos talleres que ya tenemos establecidos, que son psicoeducativos, pero es a partir de la entrevista pues que se logra orientar al usuario a ver hacia dónde lo podemos trabajar. Direccionar, claro. Exactamente, hacia dónde lo podemos direccionar. Hay otra que por eso les digo que se mezcla también un poquito con investigación, porque pues nosotros necesitamos evaluar esos programas sociales. O sea, no solamente es hacer la entrevista, ejecutar el proyecto, sino necesitamos mostrar cuál ha sido el impacto de la universidad en esas comunidades. Entonces, por ejemplo, con unos estudiantes de la especialización hicimos un trabajo, hicimos un grupo focal, ellos prepararon unas entrevistas, ellos prepararon como todo un protocolo por el comité de ética de la universidad, todo eso, o sea, todo lo académico que debe tener una entrevista, y los estudiantes hicieron un grupo focal súper interesante evaluando el rol de cada uno, porque tienen diferentes roles dentro del programa, y cómo ese rol impacta al programa de familias saludables. Entonces, esos son como los puntos, donde podríamos tener temas de entrevista, pues como poquito formales dentro de los proyectos. Claro, muy chévere. Pues espectacular. Y es que social comunitaria veo que es un campo que va mucho hacia la investigación en la comunidad y aportarles a partir de eso. Sí, ahí uno mezcla más competencias de clínica, por ejemplo, si no tiene buenas habilidades clínicas, pues también es difícil hacer las entrevistas con los usuarios, orientarlos. Entonces hay un poquito de todo. Y de jurídica también, ¿no? Claro. Por lo menos en familias saludables, sí. En familias saludables llegan a comisaría de familia. Sí, tienen que entender que es una medida de protección. Entonces, antes de hacer la entrevista con los usuarios, ellos deben conocer toda esa terminología. Y obviamente, pues lo que les digo es social comunitaria, pero pues ahí hay una mezcla por las mismas características que tiene la práctica. Claro. ¿No? Bueno, la siguiente pregunta es, en una situación de resistencia a la entrevista, ¿cómo adaptas tu enfoque según el contexto del usuario? Ok, qué buena pregunta. Pues digamos que antes de que se haga la entrevista, nosotros tenemos un contacto telefónico con los usuarios. En ese contacto telefónico uno evalúa qué tanto el usuario está disponible, y obviamente algo que sí es muy importante es explicarle qué va a pasar dentro de la entrevista. O sea, si el usuario llega y me dice a mí, no, es que, por ejemplo, el programa tiene un énfasis en educación en salud, ¿sí? Pero como dicen Sanitas y la universidad, piensan que lo va a atender una psicóloga y va a hacer una terapia clínica. Entonces, al usuario hay que explicarle muy bien cuál es el objetivo de la sesión. Si el usuario no sabe eso, pues ya hay una pérdida del objetivo y de lo que se va a lograr. ¿Sí, para? Batería baja. Ahí hay cargador. Sí. O sea, ahí tienen que poner el cargador porque ahí está la toma. ¿Tienes el cargador?